Cristo ocupado en los asuntos de su Padre. ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Observad, entonces, cuán grande es el interés que Dios Padre tiene en la obra de la salvación. Es llamado su asunto, y aunque Jesucristo vino a lograr nuestra redención, vino a ser un ejemplo perfecto y a establecer un camino de salvación, no vino a ocuparse de sus propios asuntos, sino de los asuntos de su Padre. Su Padre mostró tanto interés en la salvación de los hombres como el mismo Cristo. El gran corazón del Padre está tan lleno de amor como el corazón herido del Hijo, y la mente de la primera persona de la Trinidad está tan tiernamente inclinada hacia sus escogidos como lo está la mente de Cristo Jesús, nuestro sustituto, nuestra garantía y nuestro todo. Es el asunto de su Padre. Contemplad también la condescendencia del Hijo, que se convirtió en siervo del Padre, no para hacer sus propios asuntos, sino los asuntos del Padre. Ved cómo se humilla para ser un niño sujeto a su madre, y notad cómo se humilla para ser hombre, sujeto a Dios su Padre. Tomó sobre sí la naturaleza humana, y aunque era el Hijo, igual en poder con Dios, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aprended, entonces, oh creyente, a amar a todas las personas de la Trinidad Divina por igual. Recordad que la salvación no es más obra de una que de otra. Los tres están de acuerdo en uno, y así como en la creación todos dijeron, hagamos al hombre, de igual manera en la salvación todos dicen, salvemos al hombre. Cada uno de ellos hace tanto que realmente es la obra de cada uno y, a la vez, indivisiblemente la obra de todos. Recordad aquel notable pasaje del profeta Isaías, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, Isaías 53:12. Dios reparte, y Cristo reparte. El triunfo es de Dios, el Padre le da parte con los grandes, y también es de Cristo, quien reparte el botín con los fuertes. No pongáis a una persona por encima de la otra, adoradlas reverentemente por igual, porque son una sola, una en propósito, una en carácter y una en esencia. Y mientras que verdaderamente son tres, podemos exclamar en adoración, al único Dios del cielo y de la tierra sea la gloria, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, os invitaré a prestar atención, primero, al Espíritu del Salvador, expresado en estas palabras, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y luego, en segundo lugar, exhortaré a los hijos de Dios, con toda la seriedad que pueda convocar, con toda la intensidad de poder que pueda reunir, a que busquen ese mismo Espíritu, para que ellos también puedan decir sinceramente, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? 1. Primero, notemos el Espíritu de Cristo. Era un espíritu de consagración indivisa a la voluntad de Dios su Padre. Era un espíritu impulsado por una necesidad absoluta de servir a Dios. Observad la palabra necesario. ¿No sabíais que me es necesario? Hay algo en mí que me impide realizar cualquier otra obra. Siento una influencia todo abarcadora y abrumadora que me constriñe en todo momento y en todo lugar a estar ocupado en los asuntos de mi Padre, un espíritu de alta, santa, total, sincera y decidida consagración del corazón a Dios. ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Primero, ¿cuál era el poder impulsor que, por decirlo así, forzaba a Cristo a ocuparse de los asuntos de su Padre? Y luego, en segundo lugar, ¿cómo llevó a cabo los asuntos de su Padre y qué eran estos? ¿Cuál fue el poder impulsor que hizo a Cristo decir, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre? En primer lugar, fue el espíritu de obediencia que se apoderó por completo de su corazón. Cuando Cristo tomó la forma de siervo, también recibió el espíritu de un siervo obediente y llegó a ser tan perfecto en la capacidad de siervo como siempre lo había sido en la de gobernante, habiendo cumplido perfectamente con todas las responsabilidades de su vida. Amado creyente, ¿no recuerdas cuando fuiste convertido a Dios por primera vez? Cuando la vida joven de tu espíritu recién nacido era fuerte y activa, ¿cómo deseabas obedecer a Dios con impetuosidad y con cuánta intensidad ansiabas servirle de alguna manera? Puedo recordar bien cómo apenas podía soportar estar 5 minutos sin hacer algo por Cristo. Si caminaba por la calle, debía llevar un folleto conmigo, si subía a un vagón de tren, debía dejar caer un folleto por la ventana, si tenía un momento de ocio, debía estar de rodillas o leyendo mi Biblia. Si estaba en compañía, debía dirigir la conversación hacia Cristo para poder servir a mi Maestro. Debo confesar que gran parte de esa fuerza de propósito se ha apartado de mí, como sin duda también ha ocurrido con muchos de ustedes, quienes, al recibir mayor prominencia, han visto disminuir su celo. Tal vez, en los primeros días de nuestra vida cristiana, cometimos imprudencias para servir a la causa de Cristo.
Sin embargo, digo, devuélvanme ese tiempo, con todas sus imprudencias y apresuramientos, si pudiera tener el mismo amor por mi maestro, la misma influencia abrumadora en mi espíritu que me hacía obedecer porque obedecer a Dios era un placer para mí. Cristo sentía exactamente lo mismo. Debía hacerlo. Debía servir a Dios, debía ser obediente, no podía evitarlo. El espíritu estaba en él y obraba, al igual que el espíritu de desobediencia en los impíos los impulsa al pecado. A veces, la lujuria arrastra al pecador hacia el pecado con un poder tan fuerte y poderoso que el pobre hombre no puede resistirlo, como la hoja seca no puede resistir la tormenta. Teníamos lujurias tan omnipotentes que solo necesitaban sugerir algo para que nos convirtiéramos en sus esclavos dispuestos. Teníamos hábitos tan tiránicos que no podíamos romper sus cadenas, éramos impulsados al mal, como la paja en el torbellino o el fragmento de madera en el remolino. Éramos llevados a donde quiera que nuestras lujurias nos conducían, arrastrados y seducidos. Ahora, en el nuevo corazón sucede lo mismo, pero en otra dirección. El espíritu de obediencia obra en nosotros, impulsándonos a servir a nuestro Dios, de modo que cuando ese espíritu no encuentra obstáculos y está libre, podemos decir verdaderamente, nos es necesario estar en los asuntos de nuestro Padre. No podemos evitarlo. 2. Pero Cristo tenía algo que algunos hombres solo poseen en parte. Tenía otro motivo para esto, otra causa impulsora. Cristo tenía un llamado sagrado a la obra que había emprendido, y ese llamado secreto lo empujaba hacia adelante. Tal vez pienses que hablar de llamados sagrados es algo fanático, pero, llámalo fanatismo o no, esto sí afirmo. Creer en un llamado especial para realizar una obra específica es como el brazo de la omnipotencia para un hombre. Que un hombre crea que Dios lo ha enviado a hacer una obra particular y puedes burlarte de él, ¿qué le importa? Valora tu burla tanto como tu sonrisa, es decir, nada en absoluto. Él cree que Dios lo ha destinado a cumplir esa tarea. Tú dices que no, pero él nunca te pidió tu opinión sobre la cuestión. Ha recibido el mensaje de Dios, según cree, y sigue adelante, y no puedes detenerlo. Si se queda quieto por un tiempo, un espíritu lo atormenta, no sabe lo que es, pero está inquieto a menos que se ocupe de aquello que siente como el cometido de su vida. Si guarda silencio cuando Dios le ha mandado hablar, la palabra es como fuego en sus huesos, se abre paso hasta que, finalmente, dice, como lo hizo Eliú, estoy lleno de palabras, el espíritu dentro de mí me constriñe. Mi corazón está como el vino sin respiradero, está a punto de reventar como odres nuevos. Hablaré, para desahogarme, abriré mis labios y responderé, Job 32, 18 al 20. Debe hablar o reventar, no puede evitarlo. Depende de esto, los hombres que han hecho la mayor obra por nuestra santa religión han sido aquellos que tenían un llamado especial para ello. No dudo más del llamado de Lutero que del llamado de los apóstoles, y él tampoco lo dudaba. Una de las razones por las que Lutero hacía algo era porque a otras personas no les gustaba. Cuando estaba a punto de golpear a la iglesia papal casándose con una monja, todos sus amigos dijeron que era algo aterrador. Lutero los consultó, pero llevó a cabo la acción quizá más rápido porque ellos la desaprobaban. Puede parecer una razón extraña que un hombre haga algo porque se le disuade de ello, pero Lutero sentía que su misión era golpear a la iglesia papal de frente y de lado, y por ello estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso la amistad de sus amigos. Su ocupación, de noche y de día, era orar contra el Papa, predicar contra el Papa, escribir contra el Papa, y debía hacerlo, aunque fuera de la manera más tosca y áspera, con guanteletes de hierro en las manos. Esa era su obra, debía cumplirla. Podrías haber hecho lo que quisieras con Lutero, incluso arrancarle la lengua, habría tomado su pluma, la habría mojado en fuego, y habría escrito con palabras ardientes la condenación de la iglesia papal. No podía evitarlo, el cielo lo había obligado a esa tarea. Había recibido una comisión especial de lo alto, y nadie podía detenerlo más de lo que podrían detener al viento en su curso o la marea en su movimiento. Cristo también tenía una obra especial. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, Isaías 61:1. Cristo sentía los efectos de esa unción, el poder de ese impulso que lo movía. Y no podía detenerse, no debía detenerse, no se atrevía a detenerse. Me es necesario, dijo, estar en los asuntos de mi Padre. 3. Pero una vez más, Cristo tenía algo que pocos de nosotros podemos conocer plenamente. Tenía un voto sobre sí mismo, el voto de cumplir la obra desde toda la eternidad. Cristo se había convertido en el fiador del pacto, había jurado que ejecutaría los asuntos de su Padre. Había hecho un solemne juramento de que se encarnaría, de que pagaría el precio del rescate de todos sus amados, de que vendría y haría los asuntos de su Padre, cualesquiera que fueran. He aquí que vengo, dijo. En el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios, Salmos 47:8. Por lo tanto, siendo fiel y verdadero, el pacto, el compromiso, la fianza,
La promesa jurada y el voto lo impulsaban a decir, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Siempre que hagas un voto, queridos amigos, y hazlo muy rara vez, asegúrate de cumplirlo. Pocos deben ser los votos que los hombres hagan, pero siempre deben ser cumplidos con sinceridad. Dios no exige ningún voto de nosotros, pero cuando su Espíritu nos mueve a hacer un voto, y podemos hacerlo honestamente si lo hacemos en su fuerza, estamos obligados a cumplirlo. Aquel que siente que ha hecho un voto, debe entonces sentirse impulsado a realizar la obra que ha prometido hacer. Que la dificultad sea muy grande, si has jurado superarla, hazlo. Que la montaña sea muy alta, si has hecho un voto a Dios de intentar escalar su cima, hazlo y nunca te rindas. Si el voto es justo, Dios te ayudará a cumplirlo. Vosotros sobre quienes están los votos del Señor, y algunos de vosotros habéis hecho solemnes votos al profesar vuestra fe religiosa, os ruego, por el sacramento en el que os dedicasteis a vuestro Señor, y por ese otro sacramento en el que encontrasteis comunión con Jesús, que cumpláis ahora vuestros votos, y los paguéis diariamente, noche tras noche, hora tras hora, constantemente, perpetuamente, y que estos os obliguen a decir, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Estos, creo, fueron los motivos que impulsaron a Cristo en su labor celestial. 2. Ahora bien, ¿cuáles eran los asuntos de su Padre? Creo que su misión se centraba en 3 aspectos. Ejemplo. Establecimiento. Expiación. 1. Una parte de los asuntos de su Padre era presentar al mundo un ejemplo perfecto para nuestra imitación. Dios había escrito diversos libros de ejemplo en las vidas de los santos. Un hombre se distinguía por una virtud y otro por otra. Finalmente, Dios decidió reunir todas estas obras en un solo volumen y condensar todas las virtudes en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Decidió unir todas las partes en una sola, ensartar todas las perlas en un collar y hacerlas visibles alrededor del cuello de una sola persona. El escultor encuentra aquí una pierna de un maestro eminente y allá una mano de otro gran escultor. Aquí encuentra un ojo y allá una cabeza llena de majestad. Y dice para sí, compilaré esas glorias, las uniré todas, entonces crearé al hombre modelo. Haré la estatua por excelencia, que será la primera en belleza y será recordada para siempre como el modelo de humanidad. Así dijo Dios, ahí está Job, que tiene paciencia, ahí está Moisés, que tiene mansedumbre, ahí están esos poderosos que poseen virtudes eminentes. Tomaré estas virtudes y las pondré todas en uno, y el hombre Cristo Jesús será el modelo perfecto para la futura imitación. Ahora digo que, durante toda la vida de Cristo, Él se dedicó a cumplir los asuntos de su Padre en este aspecto. Nunca encuentras a Cristo haciendo algo que no puedas imitar. Podrías pensar que no era necesario que se bautizara, pero he aquí que va al río Jordán, se sumerge bajo las aguas para ser sepultado en el bautismo hacia la muerte y resucita nuevamente, aunque Él no necesitaba resucitar, a una nueva vida. Lo ves sanando a los enfermos, para enseñarnos la benevolencia, reprendiendo la hipocresía, para enseñarnos la valentía, soportando la tentación, para enseñarnos la fortaleza con la que, como buenos soldados de Cristo, debemos pelear la buena batalla. Lo ves perdonando a sus enemigos, para enseñarnos la gracia de la mansedumbre y la paciencia, lo contemplas entregando su propia vida, para enseñarnos cómo debemos rendirnos a Dios y darnos por el bien de los demás. Pon a Cristo en una boda, puedes imitarlo. Sí, señores, y podrías imitarlo, si pudieras, incluso al convertir el agua en vino, sin pecado alguno. Pon a Cristo en un funeral, puedes imitarlo, Jesús lloró, Juan 11:35. Ponlo en la cima de una montaña, estará allí en oración, solo, y puedes imitarlo. Ponlo entre la multitud, hablará de tal manera que, si pudieras hablar como él, hablarías bien. Ponlo con enemigos, los confundirá de tal forma que será un modelo para que lo sigas. Ponlo con amigos, será un amigo más unido que un hermano, Proverbios 18:24, digno de imitación. Exáltalo y clama, Hosanna, y lo verás montando sobre un pollino, hijo de asna, humilde y manso, Zacarías 9:9. Despreciadlo y escupid sobre él, y lo veréis soportando el desdén y el desprecio con la misma calma de espíritu que lo caracterizó cuando fue exaltado a los ojos del mundo. En todas partes puedes imitar a Cristo. Sí, señores, incluso podéis imitarlo en aquello de que el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, Lucas 7:34, y con eso cumplió lo que se propuso hacer, derribar el vano fariseísmo del hombre, que decía que la religión consistía en comidas y bebidas, mientras que, no lo que entra en el hombre lo contamina, sino lo que sale de él, eso contamina al hombre, Mateo 15:11. En esto debemos cuidarnos, para que no sea contaminado el hombre interior. Ni una sola vez se apartó Cristo de ese brillante y verdadero espejo de perfección. En todo fue un ejemplo, siempre haciendo los asuntos de su Padre. 2. En cuanto al establecimiento, que es la instauración de una nueva dispensación, ese también era uno de los asuntos de su Padre, y en ello Cristo estaba siempre trabajando.
Cuando fue al desierto para ser tentado por el diablo, estaba cumpliendo su misión, sí, señores, lo estaba. Era necesario que se convirtiera en un sumo sacerdote fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, Hebreos 2:17 y 18. Cuando hablaba, podías verlo estableciendo su palabra, y cuando ponía el dedo de silencio sobre sus labios, también lo hacía, porque entonces se cumplía la profecía, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, Isaías 53:7. ¿Hace un milagro? ¿Callan los vientos obedientes su tumulto a su voz? Es para establecer el Evangelio, enseñándonos que Él es divino. ¿Llora? Es para establecer el Evangelio, enseñándonos que Él es humano. ¿Reúne a los apóstoles? Es para que vayan a todas las tierras predicando la palabra de Dios. ¿Se sienta junto a un pozo? Es para enseñar a una mujer, y para que ella enseñe a toda la ciudad de Samaria el camino de la salvación. Cristo siempre estuvo ocupado en esta obra de ejemplo y en esta obra de establecimiento. 3. Amados, cuando llegó al clímax de su labor, cuando enfrentó el mayor trabajo de todos, aquel que ni 1000 hombres podrían haber hecho, cuando llegó a realizar la gran obra de la expiación, que completa fue. Contempladlo postrado en el huerto, sobre la tierra yace vuestro hacedor, en el sangriento árbol contempladlo, escuchadlo clamar antes de morir, consumado es. Y ahí tenéis una prueba de que Cristo estaba ocupado en los asuntos de su Padre. Fue su dedicación a los asuntos de su Padre la que le hizo sudar grandes gotas de sangre. Los asuntos de su Padre araron su espalda con surcos sangrientos, los asuntos de su Padre hirieron su frente con la corona de espinas, los asuntos de su Padre lo hicieron objeto de burla y escarnio, los asuntos de su Padre lo hicieron cargar su cruz, los asuntos de su Padre lo llevaron a despreciar la vergüenza cuando, desnudo, colgaba en el árbol. Los asuntos de su Padre lo llevaron a entregarse a la muerte, aunque no necesitaba morir, si no hubiera sido su voluntad. Los asuntos de su Padre lo hicieron caminar por las sombrías sombras del Gehenna y descender a los abismos de la muerte, los asuntos de su Padre lo llevaron a predicar a los espíritus en prisión, y los asuntos de su Padre lo llevaron al cielo, donde ahora está sentado a la diestra de Dios, haciendo aún los asuntos de su Padre. Los asuntos de su Padre lo hacen interceder día y noche por Sión, y esos mismos asuntos lo harán venir como juez de vivos y muertos, para separar las ovejas de los cabritos. Esos mismos asuntos reunirán en uno a todos los pueblos que habitan en la faz de la tierra. Gloria a ti, Jesús. Tú lo has hecho. Tú has cumplido perfectamente los asuntos de tu Padre. 2. Así, os he dado el ejemplo. Ahora, permitidme exhortaros a imitarlo. Decime, si podéis, ¿por qué la religión de Cristo se propaga tan lentamente? Mahoma, un impostor, se levantó en las calles para predicar. Fue abucheado, le arrojaron piedras. Un mes después, ya tenía discípulos. Pasaron unos pocos años, y tenía un ejército tras él. No había transcurrido un siglo cuando 1000 cimitarras brillaban fuera de sus vainas al mandato de los califas. Su religión arrasó naciones como un incendio voraz y devoró reinos. ¿Pero por qué? Porque los seguidores del profeta estaban completamente entregados a su causa. Cuando aquel musulmán de antaño espoleó su caballo y se lanzó al mar, dispuesto a cruzar el estrecho de Gibraltar, y luego lo detuvo diciendo, cruzaría si Dios lo quisiera. Había algo en ello que explicaba la fortaleza de su religión. Aquellos guerreros de su tiempo estaban dispuestos a morir por su fe, y por eso se propagó. ¿Podéis decirme por qué el cristianismo se extendió tanto en los tiempos primitivos? Fue porque los hombres santos no estimaban preciosa su vida, Hechos 20:24, sino que estaban dispuestos a sufrir la pérdida de todas las cosas por causa de Cristo, Filipenses 3:8. Pablo recorrió muchas regiones, Pedro viajó por muchas naciones, Felipe y los otros evangelistas atravesaron diferentes países, testificando la palabra de Dios. Señores, os diré por qué nuestra fe se propaga tan poco en estos días. Perdonadme, pero es porque los que la profesan no la creen realmente. ¿Creerla? Sí, la creen en la mente, pero no en el corazón. No tenemos suficiente verdadera dedicación a la causa, o de lo contrario Dios bendeciría a Sión con un crecimiento mucho mayor, estoy plenamente convencido. Qué pocos están dispuestos a entregarse por completo a su fe. Toman la religión como mi amigo ha tomado esa pequeña granja suya. Tiene una finca de 1000 acres, pero piensa que podría aumentar sus ingresos con una pequeña granja de 100 acres más, y se la entrega a un administrador sin preocuparse demasiado por ella. No es muy probable que obtenga una gran cosecha allí, porque la deja en manos de otro. Así es con la religión. Vuestra gran finca es vuestro negocio, vuestro gran objetivo es vuestro trabajo terrenal. Guardáis la religión como una inversión segura, con un interés mínimo, que pensáis retirar cuando estéis cerca de la muerte, pero no queréis vivir de ella ahora. Ya tenéis suficiente ganancia de vuestro negocio diario y no necesitáis la religión para la vida cotidiana.
Señores, la razón por la que vuestra religión no se propaga es porque no ha echado raíces en vuestros corazones. Que pocos están listos para entregarse por completo, en cuerpo y espíritu, a la causa del Evangelio de Cristo. Y si intentáis hacerlo, ¿cuántos opositores encontraréis? Id a una reunión de la iglesia y mostrad algo de fervor. ¿Qué dirán? Lo mismo que el hermano de David le dijo cuando éste habló de enfrentarse a Goliat: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Primera de Samuel 17:28. Si sois fervorosos, especialmente en el ministerio, pasará lo mismo. Vuestros hermanos oran cada domingo: Señor, envía más obreros a la mies. Pero si Dios los envía, lo primero que desean es que no lleguen cerca de su campo, al menos. Pueden ir a cualquier otro sitio, pero no donde ellos están, porque tal vez les afecte la congregación, tal vez los despierte un poco, y la gente podría pensar que no trabajan con suficiente fervor. Hasta a un lado, dicen. Pero, hermanos, no os preocupéis por eso. Si no podéis soportar que os critiquen, aún falta mucho para que estéis completamente iluminados. ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Ese debe ser vuestro grito de guerra. Atrévete a seguir adelante contra toda la prudencia de los hombres, y verás que, con el tiempo, te darán una palmada en la espalda y te llamarán querido hermano. Todo hombre recibe ayuda cuando ya ha alcanzado la cima. Si estás abajo, el grito será: mantenedlo abajo. Pero si estás subiendo, no recibirás ayuda hasta que lo hayas logrado por ti mismo, y entonces, cuando ya no la necesites, te la ofrecerán. Sin embargo, tu grito de batalla debe ser: ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Incluso los mejores de tus amigos, si realmente eres fervoroso por Dios, vendrán a ti y te dirán, y lo harán con mucha amabilidad: ahora, debes cuidar un poco más tu salud. No hagas tanto, te lo ruego, no lo hagas. O si estás dando dinero, te dirán: ahora debes ser un poco más prudente, cuida más de tu familia. Realmente, no deberías hacer eso. O si eres fervoroso en la oración, te dirán: no hay necesidad de tanto entusiasmo, sabes que puedes ser religioso, pero no demasiado religioso. Puedes serlo moderadamente. Así, tanto amigos como enemigos intentarán impedir tu consagración a Cristo. Ahora, me gusta lo que dijo el viejo Roland Hill cuando alguien le comentó que él era moderadamente religioso. Bueno, entonces eres irreligioso, porque un hombre moderadamente honesto es un sinvergüenza con seguridad, y de la misma manera, un hombre moderadamente religioso es irreligioso. Si la religión vale algo, lo vale todo; si es algo, es todo. La religión no puede compartir su lugar con nada más, debe ser todo. Si estamos verdaderamente imbuidos del Espíritu de Cristo, debemos imitar a Cristo en esto, el entregarlo todo a Dios, de modo que podamos decir sinceramente: y si pudiera guardar algo para mí y el deber no me llamara, amo a mi Dios con un celo tan grande que todo podría darle. Nunca olvidaré el momento en que, después de creer que había hecho una plena consagración a Cristo, llegó a mis oídos un informe calumnioso contra mi carácter, y mi corazón se rompió en agonía al pensar que tendría que perderlo todo por predicar el Evangelio de Cristo. Caí de rodillas y dije: Maestro, no retendré ni siquiera mi carácter por ti. Si debo perder eso también, que así sea, es lo más preciado que tengo, pero lo dejaré ir. Si, como mi maestro, dicen que tengo un demonio y estoy loco, o, como él, que soy un borracho y bebedor de vino, entonces lo perderé. Si tan solo puedo decir: he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las considero basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Y tú, cristiano, nunca avanzarás bien en el servicio a Dios hasta que lo entregues todo a Él. Aquello que reserves se corromperá. Si reservas la menor porción de tu tiempo, tu propiedad o tus talentos, y no lo das todo a Cristo, descubrirás que habrá una herida, una gangrena en ello, porque Cristo te bendecirá en todo cuando le des todo a Él, pero aquello que reserves para ti, Él lo maldecirá, lo marchitará y lo arruinará. Él quiere tenerlo todo de nosotros, toda nuestra vida, todo lo que poseemos, o nunca estará satisfecho. Y ahora, permitidme responder una o dos objeciones y seguir exhortándoos a aquellos que profesáis la religión a entregar todo lo que tenéis a Cristo. Decís: Señor, no puedo hacerlo, no estoy en la profesión adecuada. Bueno, Señor, tenéis razón al decir eso, porque si hay una profesión que no nos permite entregarlo todo a Cristo, no es una profesión correcta y no deberíamos seguirla en absoluto. Pero, decís: ¿cómo puedo hacerlo? Bien, ¿qué sois? No importa lo que seáis, afirmo que es posible que hagáis todas las cosas en el nombre de Dios, y así glorifiquéis a Cristo. No penséis que necesitáis ser ministros para dedicaros a Cristo. Muchos hombres han deshonrado el púlpito, y muchos han santificado un yunque, muchos han deshonrado el cojín sobre el que predicaron, y otros han consagrado el arado con el que labraron la tierra. Debemos,
tanto en nuestros negocios como en nuestros actos sagrados, hacer todo para Cristo. Permítime ilustrarlo. Un comerciante en América había dedicado gran parte de su dinero al mantenimiento de la causa de Cristo, y alguien le dijo, ¿qué sacrificio haces cada año? A lo que respondió, no es así. Tengo un empleado, supongamos que le doy 50 libras para pagar a un maestro, y cuando va al maestro, le dice, aquí está su salario, ¿qué sacrificio es para mí darle esto? ¿Qué le respondería el maestro? Señor, no es suyo, no es un sacrificio para usted en absoluto. Así también, cuando vine a Dios, entregué todo. Me convertí en su administrador, y ya no soy el jefe de la empresa. Hice a Dios el jefe de la firma, y me convertí en su mayordomo. Ahora, cuando distribuyo mi riqueza, solo la distribuyo como su limosnero, y no es un sacrificio en absoluto. Si hablamos de sacrificios, cometemos un error. ¿No debería ese ser el espíritu de nuestra religión? Primero debe hacerse un sacrificio, y luego debe haber una ofrenda voluntaria de todo. Mantengo mi tienda abierta, dijo uno, y gano dinero para Dios. Mi familia y yo vivimos de ella, Dios nos lo permite, porque así como un ministro vive del Evangelio, Él me permite vivir de mi negocio y me permite proveer para la vejez, pero ese no es mi objetivo. Otro dijo, vendo estos bienes, pero el beneficio que obtengo es de Dios, lo que necesito para mi comida y ropa, y para mi hogar, Dios me lo devuelve, porque ha dicho, el pan será dado, y el agua será segura. Isaías 33:16, pero el resto es de Dios, no mío, lo hago todo para Dios. Ahora bien, no entendéis esta teoría, ¿verdad? Eso no es negocio. No, señores, pero si vuestros corazones estuvieran bien, lo entenderíais, porque este es el Evangelio de Dios, entregarlo todo a Cristo, entregar todo por su causa. Cuando hacemos eso, entonces comprenderemos este pasaje, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Porque vuestro negocio, aunque se lleve a cabo en vuestro nombre, será llevado en el nombre de Dios, desconocido para los hombres. Sin embargo, os ruego que no lo hagáis todo público. He conocido a algunos que exhiben el Evangelio en su escaparate de manera más atractiva, a veces, que las cintas. Detesto la hipocresía de un hombre que, cuando vais a comprar algo o a pagar una cuenta, os da un folleto o os invita a la trastienda a orar. Claramente, veis lo que busca, quiere santificar su mostrador, como quien atrapa moscas con miel, para atraeros con religión. Poned vuestra religión donde salga a relucir, pero no presumáis de ella. Si un extraño llega a vuestra casa y de inmediato exclama, oremos, vuestra mejor respuesta sería decirle, gracias, pero suelo orar en privado. Si pensara que tenéis el espíritu de oración y fuera el momento adecuado, me uniría con todo mi corazón. Pero la religión de un hombre que solo quiere mostrar cuán piadoso es, o está muy enferma o es una cosa artificial sin vida en absoluto. Considero la oración como algo muy sagrado. Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, Mateo 6:3-6. Porque si lo haces para ser visto por los hombres, ya tienes tu recompensa, y es una pobre recompensa, un poco de alabanza por un momento, y luego se desvanece. Pero, no caigáis en un extremo al huir de otro. Consagrad vuestro negocio con vuestra religión. No pintéis vuestra religión en el escaparate, pero tenedla lista siempre que la necesitéis, y estoy seguro de que la necesitaréis siempre. Dice alguien, ¿cómo puedo ocuparme en los asuntos de Dios? No tengo talento, no tengo dinero, todo lo que gano en la semana tengo que gastarlo, y apenas tengo lo suficiente para pagar el alquiler. No tengo talento, no podría enseñar en una escuela dominical. Hermano, ¿tienes un hijo? Bueno, ahí tienes una puerta de utilidad para ti. Hermana, eres muy pobre, nadie te conoce, pero tienes un esposo, y por más borracho que sea, ahí tienes una puerta de utilidad para ti. Soporta sus insultos, sé paciente bajo todas sus burlas y desprecios, y así puedes servir a Dios y ocuparte en los asuntos de tu Padre. Pero, Señor, estoy enfermo, hoy es apenas el único día en que he podido salir, casi siempre estoy en cama. Puedes ocuparte en los asuntos de tu maestro incluso acostado en un lecho de sufrimiento, si lo haces con paciencia. El soldado que recibe la orden de permanecer en las trincheras es tan obediente como el que recibe la orden de asaltar una brecha. En todo lo que hagas, puedes servir a tu Dios. Cuando el corazón está bien sintonizado en este asunto, nunca ponemos excusas diciendo, no puedo ocuparme en los asuntos de mi Padre. Siempre encontraremos algo de su obra por hacer. En las heroicas guerras de los suizos, leemos que las madres llevaban balas de cañón para que los padres dispararan contra el enemigo, y los niños corrían recogiendo las municiones caídas cuando éstas escaseaban. Así, todos hacían algo. Aborrecemos la guerra, pero utilizamos esta imagen para la guerra de Cristo. Hay algo para todos que hacer. Que los que amamos a nuestro Maestro, los que estamos obligados a servirle por los lazos de la gratitud,
podamos decir, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Y ahora concluyo, dirigiéndome a todo el pueblo del Señor aquí presente y exhortándoles a servir a Dios con todo su corazón, dándoles 2 o 3 razones muy breves y sinceras. 1. Sed diligentes en los asuntos de vuestro Padre porque es el camino de la utilidad. No podéis ocuparos de vuestros propios asuntos y de los de Dios al mismo tiempo. No podéis servir a Dios y a vosotros mismos, así como tampoco podéis servir a Dios y a las riquezas. Si hacéis de vuestros propios asuntos los asuntos de Dios, haréis bien vuestro trabajo y seréis útiles en vuestra época y generación. Nunca veremos un gran avivamiento en la Iglesia o grandes triunfos de la religión hasta que el mundo cristiano esté más lleno del espíritu de consagración total a Cristo. Cuando el mundo vea que estamos verdaderamente comprometidos, entonces Dios traerá a los hombres, pero no antes. Vamos a nuestros púlpitos con mediocridad, vamos a nuestros lugares de culto como conchas vacías, sin el núcleo. Ofrecemos la ceremonia externa y dejamos de lado el corazón. Así, nunca veremos triunfar la causa de Cristo. ¿Queréis ser útiles? ¿Queréis extender el imperio de vuestro Maestro? Entonces, ocupaos en los asuntos de vuestro Padre. 2. ¿Queréis ser felices? Ocupaos en los asuntos de vuestro Padre. Qué dulce es servir a vuestro Padre. No necesitáis desviaros de vuestro camino de negocios para hacerlo. Si vuestro corazón está en lo correcto, podéis servir a Dios pesando 1 libra de té tanto como predicando un sermón. Podéis servir a Dios tanto conduciendo un caballo y un carro como cantando un himno. Podéis servir a Dios detrás del mostrador en el momento y el lugar adecuados, tanto como sentados en el banco de la iglesia. Y qué dulce es pensar, estoy haciendo esto para Dios. Mi tienda está abierta en nombre de Dios, busco ganar beneficios para Dios, busco atraer negocios para la causa de Dios, para poder dedicar más a ella y prosperarla más con lo que puedo consagrar voluntariamente. Tendréis una felicidad al levantaros como nunca antes habíais conocido, si podéis pensar, hoy voy a servir a Dios, y al terminar la jornada, en lugar de decir, he perdido tanto, podréis decir, no yo, mi Dios lo ha perdido. Pero la plata y el oro son suyos, y si no quiere tenerlos, muy bien, que se vayan. Se los daré de otra manera, será lo mismo, lo reverenciaré continuamente, incluso en mis ocupaciones diarias. Y así, queridos amigos, esta será la manera, y confío en que podáis ser movidos por esto, esta será la manera de alcanzar la gloria eterna al final, no por lo que hacéis, sino como la recompensa graciosa de Dios por lo que habéis hecho. Los que enseñan la justicia a muchos brillarán como las estrellas por siempre jamás, Daniel 12:3. ¿Os gustaría ir al cielo solos? No creo que lo desearais. Mi pensamiento más feliz es este, que cuando muera, si tengo el privilegio de entrar en el descanso en el seno de Cristo, sé que no entraré solo al cielo. Miles estarán allí, cuyos corazones han sido conmovidos y llevados a Cristo bajo el trabajo de mi ministerio. Qué cosa tan placentera es levantar las alas hacia el cielo y tener una multitud detrás. Y al entrar en el cielo decir, aquí estoy yo y los hijos que tú me has dado, Isaías 8:18. Tal vez no podéis predicar, pero podéis, en un sentido espiritual, trabajar para engendrar hijos para Dios de otra manera, porque si ayudáis a la causa, también compartiréis el honor. Podéis hacer algo que tal vez no sea conocido entre los hombres, pero sois un instrumento, y Dios coronará vuestra cabeza con gloria entre aquellos que brillarán como las estrellas por siempre jamás. Pienso, queridos amigos cristianos, que no necesito decir más, excepto recordaros que le debéis tanto a Cristo por haberos salvado del infierno, le debéis tanto a esa sangre que os redimió, que estáis obligados por deber a decir: aquí estoy, Señor, a tus pies, es todo lo que puedo hacer. Salid ahora, y si el mundo os tienta, que el Espíritu os dé fuerza para responder, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Salid, y si os llaman fanáticos, dejad que se rían tanto como quieran, decidles que debéis ocuparos de los asuntos de vuestro Padre. Seguid adelante, y conquistad. Dios esté con vosotros. Y ahora, os digo adiós, con esta última palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, Marcos 16:16. La fe en Cristo es el único camino de salvación. Vosotros que conocéis vuestra culpa, arrojaos sobre Cristo, y luego dedicad vuestra vida a Él. Así tendréis gozo aquí y gloria eterna en el reino de los bienaventurados, donde la dicha es pura y el gozo no tiene fin.